Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Luis Miguel Chávez, soy electrónico de profesión, especializado en la calibración de instrumentos de medición. A lo largo de mi trayectoria aquí en el laboratorio de metrología de Certimet, me he desempeñado como metrólogo, coordinador del laboratorio y otras funciones vinculadas a procesos de medición que están bajo la norma ISO IS 17025. Contribuyendo al aseguramiento de la calidad y confiabilidad metrológica también, cuento con experiencia en la ejecución de ensayos y en medición de instrumentos de presión, masa, longitud, y bueno, también a la par, ¿no?, en la elaboración de informes técnicos, certificados de calibración y documentación que garantice el cumplimiento de los requerimientos técnicos y metrológicos, ¿no? Así como documentos de control también. Bien. El tema del webinar en esta ocasión es errores metrológicos que pueden invalidar decisiones regulatorias. Así que estaremos hablando sobre lo que es cómo se relaciona la metrología con políticas regulatorias, el Día Mundial de la Metrología, por qué una política pública depende de mediciones confiables de un laboratorio, qué hace que una medición sea confiable, y bueno, finalmente tendremos algunas conclusiones y preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona la metrología con las políticas regulatorias? A ver, cuando una medición deja de ser confiable, muchas veces van a ocurrir errores metrológicos que afectan decisiones comerciales, decisiones técnicas, decisiones regulatorias. Y bueno, una política pública no es más que una decisión basada en datos estadísticos, ¿no? Por eso, preguntarnos aquí, ¿no? ¿Cómo se relacionan o qué tienen en común, por ejemplo, los instrumentos de medición que vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Una balanza, un PRE, un manómetro con una política pública. Bien, todo esto va a basarse en los datos que vamos a recopilar durante las mediciones. Estos datos van a ser analizados, van a permitir que tomemos decisiones y estas decisiones van a impactar finalmente tanto en los procesos que tengamos, tanto en el comercio y muchas áreas más que vamos a estar revisando más adelante. Pasamos al siguiente. Entonces, para hablar un poquito sobre el Día de la Metrología, que se conmemoró el 20 de mayo de este año. El lema escogido para este año por la BIPM y la OIML ha sido Metrología, generando confianza en la formulación de políticas. A ver, pero ¿cuál es el significado de este lema, ¿no? Este lema no significa que la metrología haga políticas así directamente, ¿no? Sino que la confianza pública, la de las organizaciones, de los consumidores, se construye cuando las acciones están respaldadas por datos que se cuantifican, datos que tienen que ser objetivos y precisos. Entonces, podemos afirmar que la metrología permite confiar en las decisiones que se van a tomar. Y bueno, estas a su vez dependen de la confiabilidad de las mediciones, ¿no? El año pasado, el 2025, se conmemoró los 150 años de celebración del Día de la Metrología. Esto es desde el convenio del metro, que fue el 20 de mayo de 1875. El año pasado el lema fue hablar de generar confianza en la formulación de políticas. Pero una política pública no se construye solo con opiniones, criterios administrativos, ¿no? Se construye con datos. Bueno, estos datos en la mayoría de casos van a provenir de medición, ¿no? A ver. Entonces, pasamos a preguntarnos ¿por qué una política pública va a depender de mediciones confiables? Y pasa que el Estado
las instituciones gubernamentales van a tomar decisiones sobre los límites, sobre la seguridad, sobre el comercio, sobre el medio ambiente, sobre la minería, ¿no? Las telecomunicaciones, incluso la infraestructura también muy importante. Y todo esto basándose en resultados medidos, ¿no? Basándose en normas también. Y esas normas van a tener límites, van a tener máximos permitidos, van a regular todo lo que es el llevar a cabo las actividades para desarrollar todas estas áreas que hemos estado mencionándose. Entonces, vamos a revisar por áreas lo que es, por ejemplo, en el comercio, ¿no? ¿Qué es lo que hace la política pública? Una protección al consumidor. ¿Qué es lo que busca el Estado? El Estado va a buscar que el cliente reciba lo que está pagando, pues, ¿no? Que haya un correcto intercambio. ¿Y esto de qué va a depender? De las, muchas veces, balanzas comerciales y otros equipos de medición también. Así que, ¿qué pasaría si esto falla, ¿no? Ocurriría, pues, estaríamos expuestos a fraudes comerciales, a pérdidas económicas, pérdida de confianza. Luego, en seguridad industrial, por ejemplo, la política va a buscar la prevención de accidentes. ¿Cómo así? Mediante la operación segura de los equipos, mediante un funcionamiento correcto de los procesos que no conlleven a accidentes ni otro tipo de riesgos materiales, ¿no? Ahora, ¿esto de qué va a depender? Mucho va a depender de los sensores instalados en los diferentes sistemas de las empresas, de las industrias, ¿no? Por ejemplo, manómetros, válvulas, transmisores, todo ello, pues van a evitar de repente explosiones, fugas, diferentes otras fallas operativas. En lo que es calidad industrial, la política va a querer asegurar el cumplimiento de normas técnicas mediante el uso de productos seguros que tengan sus documentos conformes. Y bueno, ¿de qué va a depender estas mediciones? Pues vamos a verificar aquí las tolerancias, ¿no? de cada uno de estos productos, de estos insumos, de estos materiales, de estas piezas. Por ejemplo, a la hora de fabricar, ¿no? Digamos, en lo que es en la mecánica, piezas de repuesto para maquinaria pesada. Muchas veces, al aprobar piezas defectuosas o rechazar o no rechazar, mejor dicho, productos que no cumplen con la calidad requerida, pues pueden ocasionar también fallas muy próximas, ¿no? Ahora, en lo que es la minería, energía, lo que la política pública va a buscar es el control operacional y balance de procesos. Como así, va a buscar el uso eficiente de los recursos y bueno, con la seguridad también que amerita ello, ¿no? Tanto para la persona como para el medio ambiente. ¿De qué depende, por ejemplo, estas mediciones, ¿no? Pues, en la minería encontramos mucho lo que es también los flujómetros para a la hora de medir el agua que se está consumiendo, o incluso para los cálculos propios dentro de la minería, pues va a ser muy importante ello, ¿no? ¿Qué pasa si la medición falla en estos casos? Pues habrán errores de producción, pérdidas económicas, decisiones, al final van a haber muchas decisiones operativas incorrectas, ¿no? Basados en equipos de repente que no están midiendo correctamente. En lo que es salud, industria, vamos a tener la protección sanitaria para la elaboración de los insumos. Estos afectan ya directamente a la persona y podría muchas veces de no regularse correctamente, podrían traer muchas tragedias, ¿no? Como ya ha habido casos también en el Perú.
¿Qué es lo que busca el Estado en este caso? Es mantener condiciones seguras para la conservación, pues, ¿no? de estos alimentos. Y también durante la operatividad, ¿no? Que no hayan riesgos sanitarios y que sea todo eh, dentro dentro de lo requerido por la salubridad. ¿De qué depende estas mediciones? Bueno, mucho depende de los termómetros, ¿no? A la hora de, por ejemplo, de ponerlos en, ¿cómo se llama este proceso? En la pasteurización, por ejemplo, se utilizan mucho los sensores, de temperatura, los registradores, eso, para evitar el deterioro de productos y también para garantizar que tanto las bacterias o otros microorganismos también que nos hacen daño no puedan morir y puedan ser eliminados en ese proceso, ¿no? Y finalmente, pues, para presentar también en el medio ambiente, la política pública va a tener el control, va a tener que asegurar el control ambiental y las emisiones. Como así, va a buscar el cumplimiento de límites regulatorios, ¿no? A la hora de, por ejemplo, revisar la cantidad de gases contaminantes que está emitiendo una empresa, una industria, pues mediante los detectores de gases, mediante los diferentes instrumentos de medición de flujo, de concentración de partículas también. Y bueno, ¿qué pasa si falla esto, ¿no? Muchas veces vamos a obtener decisiones ambientales incorrectas en lo que es hablando de la política, y pues finalmente para el impacto ambiental ya directo va a estar generando pues mucha contaminación. Entonces, si no podemos garantizar la confiabilidad de esto, de todas estas áreas, de todos los resultados, entonces podemos tener muchos problemas en cada una de estas áreas. Muchas veces estos van a afectar directamente a la persona o al medio ambiente, ¿no? Bien, entonces eso nos lleva también a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una medición sea confiable? Entonces, muchas veces la confianza pública no empieza en la regulación. Uno se comienza a preguntar si realmente estas regulaciones están basadas en unas mediciones correctas. Entonces, se requiere que la metrología no sea interpretada nada más pues como calibrar instrumentos, ¿no? Sino que va más allá. Se trata de, más que todo, aquella infraestructura que va a ser una base para que esas políticas generadas sean basadas en decisiones confiables, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos un lema ahí en la diapositiva que dice: calibrar un instrumento no garantiza automáticamente que la medición sea válida, ¿no? Y por ejemplo, pone un ejemplo un poco divertido, como dice: del mismo modo que tener un brevete no garantiza manejar bien. Y entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? En primer lugar, pues tenemos lo que es la incertidumbre, por ejemplo. ¿Qué tanto podría variar el resultado, ¿no? Es una variación razonable, calculada. Por ejemplo, si un resultado, a la hora de, pongamos un ejemplo de una balanza, al medir 10 kilogramos, te indica que tiene 0,02 kilogramos más, o sea, 20 gramos más, entonces, pero bueno, más o menos 0,02, ¿no? Esto significa que hay un rango razonable dentro de ese 0,0, que es ese 0,02 en el que podría estar el valor real que se está midiendo. Es decir, no es necesariamente exacto 10 kilogramos, sino que podría tener hasta 20 gramos más o 20 gramos menos, ¿no? Esa sería la incertidumbre que podría estar teniendo ese instrumento. Y pues toda medición tiene un grado de duda técnica, y pues la metrología va a consistir en conocer ese grado de duda y controlarlo.
Luego también tenemos lo que es la competencia técnica. Eh, Muchas veces pensamos que si un instrumento está calibrado, pues ya cualquiera lo utiliza y está bien, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Muchas veces una persona puede medir y leer otra cosa. Agarras un vernier y 5 personas diferentes pueden tener 5 lecturas diferentes, ¿no? Porque medir también implica cómo hacerlo, con qué método, bajo qué condiciones, eh, cómo interpretar el resultado. Esto detrás va a tener, pues, ¿no?, que implicar una formación, entrenamiento al personal, experiencia también incluso, la comprensión, el grado de comprensión que está teniendo del método que es de medición a la hora de utilizar un instrumento. Y bueno, conocimientos normativos también, pues, ¿no? En lo que es relacionado a la trazabilidad, pues va a permitir conectar lo que es una medición con referencias conocidas, ¿no? Una cadena de trazabilidad, como podemos ver ahí en la diapositiva, que es del patrón nacional o internacional como principal referencia, pasando por un laboratorio de calibración, luego al instrumento de medición, el resultado obtenido, y finalmente esto va a desembocar en unas decisiones técnicas regulatorias. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la 17025, ¿no? La 17025 es una norma que va a exigir la competencia técnica del personal, ¿no? Porque como no va a depender solo del sistema humano, como el instrumental, pues tenemos que imaginar, ¿no?, por ejemplo, un monitoreo, una dosificación, una calibración industrial. Si es que el operador aplica mal el procedimiento o desconoce o interpreta mal las tolerancias, pues van a haber muchos errores, ¿no? Como que van a llegar al final a desembocar en unas decisiones incorrectas que pueden traer perjuicio tanto a las empresas como al mismo operario o al poner en riesgo la seguridad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si tenemos ya con eso qué es lo que hace que una medición sea confiable, también tenemos que ponernos a pensar en los errores que invalidan las decisiones. Por ejemplo, hay errores que muchas veces las personas cometen sin darse cuenta, como es, por ejemplo, confiar en el certificado, ¿no? Cuando un instrumento está calibrado, tiene su certificado de calibración, piensan que ya está funcionando correctamente, ¿no? O simplemente tienen el certificado, pero ignoran la incertidumbre. Puede tener mucha incertidumbre, pero no lo toman en cuenta. O de repente el instrumento que están utilizando puede no ser adecuado para el rango, ¿no? De repente el instrumento tiene un rango demasiado grande y van a medir algo demasiado pequeño, ¿no? Por ahí que no va a ser lo mejor, ¿no? O de repente simplemente le han realizado una verificación y los patrones no tienen una trazabilidad que llega al sistema internacional. O bueno, incluso también, pues, otro error que podría invalidar una decisión sería, pues, usarlo fuera de las condiciones para la cual el equipo está fabricado. Bien, ahora vamos a hablar un poco del BIPM, ¿no? ¿Qué es el BIPM? Es el encargado de mantener los patrones internacionales de referencia para las unidades del sistema internacional. Va a coordinar comparaciones internacionales, publicar recomendaciones meteorológicas que orienten la trazabilidad mundial. Este organismo fue creado después de la firma de la Convención del Metro, lo que mencionamos, de 1875,
buscando inicialmente estandarizar el metro y el kilogramo, pues, ¿no? Con el tiempo amplió su mandato ya para abarcar todas las magnitudes físicas que finalmente puedan asegurar la coherencia ya del sistema métrico en todo el mundo. Luego también está la OIML. Esta va a proporcionar pues, un marco ya común para que los países elaboren y reconozcan normas técnicas para que así puedan asegurar la coherencia internacional, es decir, que todos puedan utilizar una misma unidad y se facilite así tanto el comercio y otras actividades, ¿no? Mundialmente. Esto a su vez va a generar confianza mutua, tanto del lado del vendedor como del comprador, porque las mediciones están respaldadas, ¿no? A través de un organismo internacional. La OIML va a permitir la publicación de recomendaciones internacionales, se encarga de mantenimiento del sistema de certificación y también está encargada de promover la cooperación técnica y el fortalecimiento de capacidades entre sus miembros. Bien, en conclusión podremos decir que la medición pues no termina en el instrumento, ¿no? Al final una medición es por algo que se está realizando y va a terminar en una decisión, puede terminar de repente en un rechazo, podría terminar incluso en una tragedia, ¿no? Pero también puede terminar en alguna observación durante una auditoría o en acciones regulatorias. Y pues es muy importante que garanticemos que las mediciones son realizadas de manera correcta para que también las normativas puedan ser confiables, ¿no? Así que como frase final les estaría dejando que la metrología no genera confianza porque calibre instrumentos, ¿no? Genera confianza porque permite tomar decisiones defendibles. Y bueno, con eso estaríamos ya culminando lo que es la presentación de lo que es el tema de errores metrológicos que pueden invalidar decisiones regulatorias. Pasamos ahora a lo que son las preguntas frecuentes. De repente por ahí las que nos hayan hecho llegar. Así es, Luis. Muchas gracias por la presentación. A continuación se van a responder algunas preguntas que nos han venido dejando al interno. Bien, como primera pregunta tenemos: ¿qué errores metrológicos suelen identificarse con mayor frecuencia durante auditorías o evaluaciones técnicas? A ver, en las auditorías no siempre van a ser un problema en específico, ¿no? Por ejemplo, equipos malogrados, ¿no? Esos son demasiado visibles. Lo más frecuente es encontrar por ahí decisiones que han sido sustentadas o no han sido sustentadas correctamente y no se pueden demostrar completamente, ¿no? Por ejemplo, por ahí que tengan algún patrón sin trazabilidad o de repente durante de las mediciones que han realizado han ignorado la incertidumbre, alguno dentro de los cálculos. Por ahí que el instrumento de repente la resolución del instrumento que han utilizado no ha sido la correcta, la exactitud no ha sido la suficiente. Incluso pueden tener hasta hablarse del software que están utilizando para el proceso o para las mediciones no ser el correcto, ¿no? O no haber sido validado, mejor dicho, porque un software utilizado para la metrología, para las mediciones, debe ser validado a fin de tener confianza en que está teniendo un resultado coherente a los datos de entrada. Por ahí también que hay instrumentos
adecuados, o sea, que están bien, funcionando correctamente, pero por ahí que no les están aplicando bien. O por ahí también que las condiciones ambientales en las que eh, se llevaron a cabo los ensayos, algún ensayo, alguna medición, no han sido las correctas, no han sido condiciones ambientales no controladas de repente. O por ahí que eh, alguna falsa conformidad, una mala regla de decisión y eso. Listo, muchas gracias, Luis. Pasando a la siguiente pregunta, tenemos ¿cuál es la diferencia entre verificación y calibración? ¿Y cómo puede impactar una interpretación incorrecta en procesos regulatorios? Ver, una interpretación incorrecta, por ejemplo, puedes asumir que un equipo está calibrado, que un equipo cuando está calibrado significa automáticamente que es apto, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Esto puede conducir a decisiones inválidas. No necesariamente un equipo que esté calibrado significa que vaya a estar listo para medir, ¿no? Porque un certificado de calibración no te va a garantizar, o bueno, no siempre va a garantizar una conformidad, sino que evaluando los errores obtenidos frente a errores máximos permitidos o límites establecidos por el fabricante, recién es que puedes decir si es que un instrumento está apto o no, y esto se realiza más que todo en una verificación, ¿no? Ahora, se puede verificar un instrumento, pero muchas veces se han encontrado en que el equipo con el que se ha verificado no cuenta con trazabilidad metrológica o no es la suficiente, ¿no? Y esto puede comprometer la validez de los resultados, pues, ¿no? Hablando prácticamente sería pues que la calibración es preguntarse qué tan correctamente está midiendo un equipo, y la verificación pues si cumple o no cumple para el uso que se está requiriendo, ¿no? Eso sería. Gracias, Luis. Y como última pregunta, también tenemos ¿qué consecuencias puede generar una mala gestión metrológica durante una auditoría? A ver, durante una mala gestión vamos a tener que el auditor podría detectar, por ejemplo, eh, certificados que hayan sido de repente, tengan fecha ya de más de un año, o de más de que hayan excedido la fecha que se tiene programada para su calibración, ¿no? O de repente alguna incertidumbre que haya sido mal evaluada o que se está usando fuera del rango en que ha sido calibrado también. Eh, la ausencia de confirmación metrológica, registros que no son registros deficientes, ¿no? Como por ejemplo podría de repente tener un equipo con una etiqueta de calibración, pero una fecha desactualizada, patrones sin trazabilidad, o incluso no tener documentación que demuestre que se está que las mediciones o las actividades las está realizando un personal competente, ¿no? Todo esto va a afectar a la conformidad, la trazabilidad del sistema, y pues los resultados obtenidos pueden considerarse técnicamente inválidos. Pueden haber observaciones, no conformidades, y bueno, las decisiones incorrectas sustentadas en mediciones no confiables pues van a ser fácilmente detectadas, ¿no? por un auditor. Eso sería. Listo, muchas gracias, Luis. Bien, ahora vamos a empezar con la sección de preguntas al experto. Bueno, como ya sabrán, para esta sección vamos a invitar a todos los asistentes a que quienes tengan alguna consulta o duda levantar la mano o escribirnos directamente en el chat. Nosotros vamos a ir habilitando el micrófono para quienes deseen realizar su consulta de manera verbal, o de lo contrario, también pueden dejar sus preguntas escritas para poder apoyarnos.
Bien, vamos a empezar con la primera pregunta que nos han dejado en nuestras redes sociales y es la siguiente. ¿Qué riesgos existen cuando se utilizan instrumentos sin calibración vigente o sin verificación adecuada? Ok, los riesgos al utilizar instrumentos que ya han sido calibrados durante mucho tiempo, no más de lo normal que es un año, sin tener un estudio de la deriva correcto, pues van a hacer que sus mediciones pueden ser incorrectas, son mediciones no confiables. Muchas veces van a ver a la hora de medir cualquier característica de algún producto, de repente podrían ya sea liberar el producto o rechazar un producto, pero de una manera incorrecta, ¿no? Puede ser que el producto esté bien, pero el instrumento al medir mal lo esté rechazando, o todo lo contrario también, bueno. Puede haber riesgos con la seguridad industrial, la operativa, incumplimientos normativos, regulatorios. Pueden haber observaciones también durante las auditorías, no conformidades, por ahí que va a haber incremento en los costos de los procesos a la hora de tener que volver a confirmar esas mediciones, van a haber desperdicios también. Por ahí que todo ello podría llevar a también sanciones regulatorias, por ahí uno que otro reclamo legal también de repente de algún cliente, y finalmente pues esto conlleva la pérdida de confianza, ¿no? ante sus clientes. Esos serían principalmente los riesgos al no utilizar un instrumento de calibración con calibración vigente, ¿no? O verificación correcta. Bien, gracias Luis. Otra pregunta que también nos ha dejado el señor Igor es: si un equipo de medición no tiene calibración vigente, ¿sus resultados siguen siendo válidos? Y también, ¿qué papel cumple la trazabilidad en la confiabilidad de las mediciones? Ok. Cuando un equipo no tiene calibración vigente, como hemos estado diciendo, ¿no? Es uno de los riesgos que pueden tener, que las mediciones, al no garantizar que sean confiables, entonces pues van a haber liberación o rechazo de productos, pero de manera incorrecta. Van a tomarse decisiones que están basadas de repente en datos no necesariamente correctos. Por ahí que si te cae una auditoría, como lo decía, van a ver observaciones, no conformidades, pues, y por ahí que todo eso también va a conllevar a un gasto, ¿no? Así como les decía en lo anterior. Ahora, sobre lo que menciona de la trazabilidad, pasa que si un equipo no ha sido calibrado utilizando patrones que mantengan una cadena de trazabilidad hasta el sistema internacional, entonces no podemos garantizar que el certificado de calibración, que ese diagnóstico que se le ha hecho al equipo sea correcto, ¿no? De repente, incluso el mismo patrón con el que se ha realizado la calibración, por más que sea más exacto que el equipo, de repente no sabemos, ¿no? Si es que está teniendo resultados correctos, porque no ha sido calibrado con patrones que tienen una cadena de trazabilidad vigente, ¿no? Hacia un sistema internacional. Así que todo ello, todo lo relacionado con lo que ha mencionado en su pregunta el señor Igor, va relacionado con la confiabilidad de las mediciones, ¿no? No hay forma de verificar que las mediciones que estás realizando sean confiables, sean correctas, ¿no? Ahora, adicionalmente a eso se puede llevar un control, si es que por ahí necesitas extender el tiempo de calibración de un equipo, ¿no? De repente ya no calibrarlo cada año, sino cada año y medio, pues se tiene que realizar un estudio de la deriva con el que puedas ver la tendencia de la degradación del instrumento, el comportamiento de los errores que mantiene durante el tiempo, para que
para que así designes, ¿no? Si es que conviene extender el plazo de calibración hasta dentro de 1 año y medio, o de repente acortarlo, ¿no? Porque quizá está teniendo una variación excesiva de su error en solo 1 año, y entonces no convendría mantener ese periodo de calibración, si no tendrías que acortarlo, ¿no? Porque de repente el equipo está siendo sometido a, a situaciones que lo llevan a sus límites de la capacidad, pues, ¿no? Y en eso se deteriora más rápido, ¿no? Por ejemplo, una balanza de 100 kilos, si siempre pesa 100 kilos ahí, se va a deteriorar más que si solo pesaras la mitad de su capacidad, ¿no?